Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, hola a todos. Estamos aquí, estamos en la tienda de Acción Cine en Alcorcón, como todos ya sabéis, y estamos con una persona que bueno, me hace mucha ilusión. Lo primero que quiero deciros es que es la primera entrevista que hacemos para la Asociación de Cine Acción Cine. Sabéis que hemos creado una asociación que se llama Acción Cine Amigos del Cine, y esta va a ser la primera entrevista. Todos sabéis que detrás de las estrellas de Hollywood hay personas, y una de esas personas es Teresa Figueroa. Teresa Figueroa, que ha estado trabajando más de 20 años en Warner. Buenas tardes, Teresa. Contigo sí que puedo decir que, vamos, la frase de la realidad supera la ficción, contigo se puede hacer, ¿no? Se puede decir. Bueno, lo primero, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio tan bonito que habéis creado. La verdad es que me ha impresionado. Es la tercera vez que doy por aquí una vuelta y me había perdido un poquito, pero luego al entrar aquí y encontraros, la verdad es que me ha hecho rememorar muchas cosas. Es que así, Susana, muchísimas gracias por la introducción que has hecho, te agradezco de corazón y espero contestar lo que tú me preguntes. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es, si te parece bien, enseñar el libro, porque qué mejor manera de empezar esta charla con, bueno, pues estas charlas con un libro, con lectura. Y es un libro que además tiene una cantidad de anécdotas increíbles que yo cuando me lo leí pensé, vamos a ver, tengo que contarlo, porque sé que a todos vosotros que estéis ahí os encantan las anécdotas, esos dos chismes que no se ven, que siempre están detrás de las estrellas pero que no se cuentan. Entonces, además este libro está muy bien estructurado porque viene por fechas, por películas y bueno, yo os lo recomiendo. Lo primero que te quiero preguntar, Teresa, aparte de darte la bienvenida, por supuesto, y agradecerte que estés aquí, cuéntanos un poco, para la gente que no sabe bien, en qué consiste tu trabajo como jefa de prensa de Warner, en general. Vale, mira, yo comencé este trabajo de jefa de prensa, realmente no existía en las distribuidoras de cine, al menos en el grupo donde yo comencé a trabajar, que es el grupo Impala, que este grupo distribuía la mayoría de las majors americanas. Y yo comencé en este grupo Impala en el año 78 y todo el material se llevaba desde Barcelona. No era Madrid la central, pero no era Madrid la central porque el supervisor de la compañía vivía en Barcelona. Y entonces ya el jefe de marketing, que era Juan Falceto, que fue mi director de marketing y con quien he trabajado como casi 18 años hasta que se jubiló, realmente fue la persona que a mí me formó, decidieron venir a Madrid porque el nuevo supervisor, que era un chico joven, Eduardo Weinberg, Eduardo había venido a Madrid y entonces él ya vio que en Madrid el negocio era completamente distinto, entonces decidió instalarse en Madrid y al poquito tiempo se trasladó Juan Falceto a vivir a Madrid porque claro, la compañía tenía que moverse completamente. Nosotros comenzamos a trabajar en la Plaza del Callao, estuve trabajando en la Plaza del Callao casi 3 años y luego ya me subieron a la zona de Manuel Montilla por toda esta parte del barrio, por donde están estas calles de Colombia, la zona de Chamartín. No pleno Chamartín, pero estaba en un lado de Chamartín, en una zona de chalecitos especiales, y ahí había un hermoso chalet que teníamos y donde trabajábamos. Yo tenía un equipo que estaba Juan Falceto, estaba mi compañera Carmen Rubio, que era como la secretaria del departamento, y yo. Y el trabajo que a veces, por ejemplo, de mandar información, que ya se mandaba información, cogíamos personas que venían de agencias para echarnos una mano. En un principio, pues era un trabajo pequeño, habían, pues no sé, exagerando 20 medios, porque te centrabas exclusivamente a la prensa diaria, te centrabas a las revistas semanales como Cambio 16, como Época, que ahora han desaparecido, o
también había Triunfo, una revista que se llamaba Triunfo, estaba Interview también, que Interview ya llevaba su tiempo del grupo Z, y luego emisoras realmente era Radio Nacional de España, Televisión Española, porque televisiones en aquel momento no había, más que Televisión Española. Tenías la 1 y la 2 y entonces era lo que te manejabas, pero al poco tiempo, como a los 4 o 5 años, todo eso dio un vuelco de 360 grados y se empezó a mover todo, porque además los mismos periódicos como La Vanguardia y el Periódico de Cataluña, que venían desde Barcelona, montaron oficinas en Madrid. Entonces todo ya se manejaba en Madrid. Madre mía, nos has hecho un repaso. Te he hecho un repasito. Un repaso de todos los medios que había pequeñito. desde antes, que además, bueno, como nosotros tenemos muchos lectores más mayores y mucho más jóvenes, habrá lectores que ni sepan la mayoría de Justamente estos, que ni les suene. que ni les suene, suene. y otros que dirán, pues me acuerdo Sí, porque de la eso. misma prensa ha cambiado. El diario Exacto. 16, que era de Pedro J. Ramírez, ahora es el diario El Mundo, ya no es de Pedro J., Pedro J. está en El Español. Pues todas esas cosas han cambiado. La gente, todo el público conoce lo que son las alfombras rojas, bueno, pues lo bonito, ¿no? La parte bonita, los photocalls. Tú has vivido esa parte detrás. ¿Cómo gestionabas esos nervios, toda esa presión? Porque yo me imagino que no es nada fácil. ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo lo gestionabas? Bueno, mira, yo tengo que reconocer que tuve la suerte de tener un equipo en Warner. En un principio éramos solamente 2 personas. Es verdad que las visitas al comienzo eran pequeñitas, solo venía o el director, tal vez alguna actriz, y si no, si venía el director, si era gente tranquila, tú lo podías manejar con calma. La secretaria, que en ese momento era Carmen Rubio, Carmen se encargaba de localizarte un hotel, de preparar lo que necesitásemos en ese momento, y yo ya me encargaba de buscar un intérprete, porque siempre buscábamos un intérprete para poder hacer las entrevistas como se tenía que hacer. Y como realmente eran 4 o 5 periódicos, 3 revistas, dependiendo si la película podía enfocarse por esas revistas, y luego las revistas de cine estaban en aquel momento, podría decir que solo fotogramas, porque había, Cinemanía salió más tarde, pero ya fue más tarde, y luego... y nosotros también, claro. Y vosotros, pero ya bastante más tarde. Nosotros, ¿qué año salisteis vosotros? En el año 92. Claro, yo te estoy hablando del año 78. Claro, sí, Entonces, claro. A veces nosotros utilizábamos las revistas semanales, porque quiera que no, tenían una sección de cultura, y en esa sección, hombre, podíamos aprovechar si venía un director como Oliver Stone, por ejemplo. Hombre, interesaba tenerlo en esa revista, aunque luego Oliver Stone era una persona un tanto difícil, pero bueno, procurabas llevarlo lo mejor posible. Cuesta mucho, cuesta mucho, porque tú eres un ser humano también, y tú tienes también tu carácter y tienes tu forma de ser. Es verdad que yo siempre tenía un respaldo, que era el director de marketing, que además era un tío con experiencia, era un señor ya mayor, que yo no sabía que era tan mayor, porque aparentemente Juan, a mí me parecía pues que igual me sacaba a mí 3 o 4 años, pero qué va, me sacaba como 18 años, pero no aparentaba, y además era un señor que tenía mucha calidez y tenía mucha experiencia y había vivido mucho, entonces se manejaba, bueno, era una maravilla. Además, efectivamente en el libro nos cuentas mucho cómo te apoyabas, bueno, siempre tenías el mismo intérprete que te daba mucha confianza, y bueno, hay muchas anécdotas con Oliver Stone. Es que eso también, ¿sabes qué pasa? El crear un equipo y trabajar con la misma gente es muy importante, porque el intérprete, a no ser que, no sé, alguna vez hemos tenido que utilizar un intérprete en japonés, o hemos tenido que utilizar un intérprete en alemán, pero Eduardo Kahane, Eduardo era el que coordinaba todo, porque había una empresa que se llamaba Verbatim, que nos ofertaba a todos los intérpretes. Entonces, además, se hablaba con el intérprete, se le explicaba, el intérprete veía la película. Era un trabajo bastante delicado, porque tú tenías que enseñar la película, porque a veces, si al intérprete no le gustaba la película, había que buscar otro intérprete, porque a veces no conectaban bien,
o no era el tipo de película que ellos esperaban, o a veces los directores que venían o los actores eran bastante ligeritos, ligeritos de pensamiento. Entonces tenías un poco que acoplarte y buscar gente más joven que pudiese contactar con ellos y pudiesen interactuar mejor. Pero toda esa labor, tú te tirabas casi 2 meses preparando esa labor. No era fácil, no era fácil. Nos has comentado efectivamente que al principio, bueno, pues había películas en las que venían muy pocos actores, o el director a lo mejor de vez en cuando. ¿Qué es más fácil o más difícil? Enfrentarte a una película. Imagínate una película muy esperada, no sé, una película súper esperada, que de repente con unos actores súper conocidos, y de repente te dicen que, bueno, se te caen, que vienen 2 o 3 que, bueno, muy humildes, muy majos, como tú dices, como personas muy humildes, pero no eran la que digamos, los medios esperábamos. ¿Eso es más difícil o enfrentarte a una película que no es a nivel mediático demasiado conocida? Porque es complicado. Mira, es complicado, pero te voy a poner una película, además de menudo director de Steven Spielberg, El color púrpura. El color púrpura era una película que en América no funcionó como ellos esperaban, y estuvo Spielberg, estuvo Whoopi Goldberg, estuvo Danny Glover, estaba la protagonista secundaria de esta película, pero era una mujer secundaria, no era la actriz principal. Y esta película, al no funcionar en América como ellos esperaban, el estreno en Europa pues fue un poco ralentizado, pero gracias al supervisor de Warner, a Eduardo Weinberg, Eduardo decidió estrenar la película, pero no con 200 copias como salió en América, o con 300 o con las que hayan salido. Él dijo, mira, vamos a estrenar en salas pequeñas, porque nosotros hicimos muchísimos pases de prensa e invitábamos a los periodistas con acompañante, por si querían venir a ver la película. ¿Y qué nos encontramos? Que la sala se llenaba, la gente salía acongojada de la película y veías tú a todo el mundo llorando, todo el mundo salía con una lagrimita, porque nosotros nos quedábamos un poco para ver la reacción. Claro, para ver un poco. Y la verdad nos sorprendió mucho, entonces se decidió que se saldría con muy poquitas copias y en salas pequeñitas de 100 y pico personas, que ya habían, por ejemplo, en la zona de Fuencarral ya empezaban a haber salas pequeñas que se podían, los cines Fuencarral me parece que tenían 3 salas y alguna de ellas era de 100 o 150. Entonces se empezó a meter gente, lo mismo se hizo con Barcelona, lo mismo se hizo con Bilbao y se fue viendo el resultado y el resultado era positivo. Y luego ya más tarde, cuando la película estuvo en el momento más alto, entonces sí, porque ellos no podían viajar. Ninguno de los protagonistas principales no podían viajar. Es que eso para vosotros es... Porque eso para nosotros es complicado. Hombre, también es importante, si vienen un director, o si viene, por ejemplo, Sigourney Weaver, que la he tenido también, o Jodie Foster, que son personas que solamente ya por sí solas atraen gente, pero que aparte son mujeres inteligentes, son mujeres brillantes, podía decir yo, y manejan a los medios con una soltura que tú no te tienes que preocupar de nada. Es una maravilla. Tú te tienes que hacer un buen horario, enseñar la película, recabar un poquito de información, porque yo recuerdo con la película Contact de Jodie Foster, no te creas que gustó a toda la prensa. Sí. Entonces algunos periodistas de estos que uno sí que tiene que tomar en cuenta lo que opinan, y te decían, no, es que yo la he encontrado un poco floja, es que yo no sé esto, yo no sé lo otro. Entonces tú luego pasabas toda esa información a la propia señora Foster, y la señora Foster se empleaba a fondo con cada uno de ellos. Hombre, con mucha inteligencia y con mucha capacidad. Que eso también ayuda. Y Sigourney Weaver igual, ¿eh? Son de estas personas que saben estar en su sitio, saben llevar las cosas con orden. Es como George Clooney. Igual, son gente que se desenvuelven bien y que tienen mucha empatía con el periodista, que no vienen en plan agresivo, no vienen a arrasar aquí con todo, no. Vamos despacio y aceptar, si te hacen alguna crítica en su contra,
ellos te las rebaten, pero con argumentos contundentes. Es importante porque además en el libro efectivamente nos cuentas personas, como estás comentando, que han sido agradables y que eran inteligentes, y personas que nos han mostrado también con la prensa. Voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia bueno, has hablado de Judy Foster y Whoopi Goldberg. Judy Foster, la anécdota de los Danones que mandaron. O por ejemplo también Mel Gibson, me parece, con los ceniceros. A ver, no quiero contar mucho para que la gente lo vea. Claro, para que lo lea. Exacto. Pero ahí hay un poco una dicotomía entre el representante y el actor. Muchas veces, ¿no? ¿Qué problemas tenías entre uno y otro? ¿Realmente te ha sido más difícil tratar con los actores o con los representantes? A veces es más difícil tratar con los representantes y con tus propios jefes, publicistas, que están por encima de ti y que en Londres les dedican, por ejemplo, diferentes áreas de la distribución de Europa. Entonces nosotros teníamos desde Londres un jefe alemán, que era, decimos que los alemanes son cuadrados, este era cuadrado, y cuadrado completamente. Y entonces yo pienso que él quería agradar, por ejemplo, a Mel Gibson. A Mel Gibson nosotros ya lo conocíamos. Yo conocí a Mel Gibson cuando Mad Max, cuando Mel Gibson tendría unos 26 años más o menos, empezaba a brillar ya como estrella, estaba ya casado, tenía no sé si 3 hijos, y vino la primera vez con George Miller, con el director australiano, sí, con él y con un publicista de Warner, una persona mayor que tenía muchísima experiencia. Y por esa misma experiencia, algo que admirabas de ese señor era siempre estaba detrás, jamás intervenía para nada. Luego hablaba contigo y si te tenía que hacer una pequeña sugerencia, te decía, mira, cuando tratamos con este tipo de personas, vamos a llevarlos de esta manera. Con Gibson vinieron y con ese equipo vinieron porque Gibson era un poquito difícil, sí, ¿no? Y se desperdigaba. Y entonces lo tenías que centrar mucho. Lo tenías que centrar y cuando ya estabas centrado, ya podías tú ya la gente, los periodistas podían preguntar, pero siempre estaba el publicista mayor, porque era mayor, claro, para mí era bastante mayor, estaban siempre a tal distancia que el actor o el director, como Oliver Stone, los veía. Y así todo, Oliver Stone se iba de vez en cuando, pero el resto no. El resto estaba un poco... Se calmaban un poquito, bajaban un poquito, digamos, esa euforia que les entra de golpe, y procuraban ir un poquito con orden. Lo bueno también es tener un buen intérprete, porque el intérprete pasa mucho tiempo con ellos, los conoce, claro. Pasa tal tiempo con ellos que el intérprete solo podía hacer las entrevistas ya. Parece mentira porque hay a veces en toda la variedad de preguntas que hacen, pues coinciden siquiera 5 o 6. Entonces tiene que ser, o el que estás entrevistando es muy creativo y te cuenta muchas cosas, que lo hay. Por ejemplo, George Miller, a cada periodista de la misma pregunta, le comentó la historia completamente diferente. Y eso nosotros lo sabíamos porque a mí el intérprete me lo comentaba. Y me decía, mira, este señor es una maravilla. Es que es una maravilla. Es un hombre muy inteligente. Exacto. Es un hombre muy inteligente, entonces te cuenta, cada vez te cuenta una cosa diferente y te quedas diciendo, pero si le han preguntado lo mismo, porque el intérprete solito podía contestar las preguntas. Pero claro, pero es que de cara a los medios, ahí la profesionalidad de los medios. Bueno, voy a contar la cuenta. La de los yogures solamente, pero es que eso es muy graciosa. Parece ser que, bueno, cuando llegó la representante de Judy Foster, comentó que tenía que haber yogures, así como el que no quería las cosas, por todos los sitios donde pasara Judy Foster tendría que haber yogures. Entonces, bueno, pues pusieron yogures. Yo pensé para mí, digo, igual le ponen un yogur o 2. No, vosotros pusisteis, bueno, pues un bol con frío, con agua, yogures y tal.
y no se comió ni uno. No, Jodie Foster no absolutamente. comió ni uno. Además, Y le- mira, perdona que te Entonces, sí. interrumpa. Además, lo bueno de esto era que los yogures eran de una marca De una marca especial. Menos mal que en aquel momento el Hotel Ritz los tenía. Entonces no hubo que traerlos de Londres. Si no se traían de Londres. Es que madre mía. Y qué las cantidad de cosas. bandejas tenían que ir con hielo y la gente del Hotel Ritz tenía que de cuando en cuando ir reemplazando ese hielo. Y tenían que estar por donde estuviese Jodie Foster, más en la suite real, hasta que, claro, Jodie Foster y a la mujer me llamó aparte y me dijo, oye, y todos estos yogures, digo, pues son para ti. Dice, ¿para mí? Digo, lo ha pedido tu agente. Que lo ha pedido mi agente. Dice, muy bien, muy bien. Dice, vale, pues muy bien, muchas gracias. Se quedó, la pobre te quedaba mirando como diciendo, qué pena. Hay cosas, porque la siguiente vez que vino Jodie Foster vino sola. Ya no vino con su agente. Ya no, ¿no? No, y esta señora era una agente importantísima de una compañía que se llama DBA, Sí, que son la compañía de agentes en América que llevan casi a lo mejorcito de Hollywood. ¿Qué es lo más extraño, lo más raro que te han pedido? Lo más raro que me hayan pedido. Lo más extravagante, yo qué sé. Porque... Bueno, no sé, una morcilla de Burgos. Ah, es verdad, es verdad. De alguien que es budista y quería una morcilla de Burgos. Steven Seagal, ¿verdad? sí, Steven Seagal. Que yo entiendo que le gustaba, pues sí, pero claro, cuando tú ves su biografía y cuando lees ciertas cosas, y aunque él es un señor amable, yo reconozco que es un señor amable, correcto, pero claro, te carga tanto que tú dices, mira, yo prefería que me dejase tranquilita y no me importa, le traes las morcillas que sean, pero... Menos mal que por lo menos tenemos un Burgos cerca. Menos Sí, mal. no, bueno, y disfrutaba, no te puedes imaginar. Hombre, Y del jamón serrano y todo también. O sea que hay gente que es más normal, que es más... que no te piden... George Clooney, por ejemplo, no pide absolutamente nada. Nada, nada. Lo único que sí pide, fíjate, es el maquillador, el mismo maquillador y peluquero, pero que es uno de nuestra misma compañía en Burbank, en Los Ángeles. Y lo único que tiene que hacer este señor, que se llama Osvaldo Sánchez, venir, Baldo, como le llama él, viene Baldo, está con él y se acabó. Pero no, jamás te hace esperar para una entrevista. Yo le digo, te recojo a las 10 menos 5, a las 10 menos 5 está él esperándote en la puerta. Eso se agradece. Eso sea, y Michael Douglas es igual. Michael Douglas tampoco pide absolutamente nada. Y es una persona encantadora. Son de estas personas comunicativas. Y Michael Douglas tenía ese detalle de decirte, oye, dime quién es este periodista. Eso te lo iba a comentar luego. Dime, ¿has estado conmigo en algún festival? Y le digo, yo algunos sabía, otros no. Digo, déjame que averigüe un poquito y luego yo te paso un listado. Le pasé, y claro, el entrar a una entrevista y decirte, oye, te presento a Pedro Pérez. Y le dice, hola Pedro, ¿cómo estás? Qué alegría volverte a ver, que estuvimos en ni sé dónde. Y claro, Pedro Pérez pues se queda encantado de la vida. Es que ya, si entras un poco de uñas, has bajado completamente las uñas porque estás encantado de que ese señor te reconozca. Es que a mí esas cosas son una de las cosas que más me ha gustado a nivel humano, ¿no? El que hay actores que se preocupan de eso. O también me parece que era Will Smith, que se cambiaba en cada entrevista, se cambiaba con ropas de la película, customizadas para cada entrevista. ¿No se ha quedado algo por ahí? Y son cosas que como medio, o sea, yo lo valoro. Es decir, porque es que te da una cercanía. Justamente. Y al final eso es importante. Es que Will Smith, yo a Will Smith me parece que lo he tenido 2 o 3 veces y todas las veces ha sido igual. Es una persona de lo más normal. Y además te lo solventa todo. Habla español como para mantener una entrevista, no, pero para desenvolverse perfectamente. Y entonces dice, no, que me dé tiempo, que me cambie, porque no, porque como hemos salido, son programas de televisión, mejor que cada uno vaya con un traje distinto y viene con el vestuario completo, ¿eh? Pero además es que se lo cambian en 5 minutos. O Valeria Marini, que hizo una actriz italiana, que también lo cuento ahí, de la película Bambola, sí, que era de este director catalán de... Luna se llama de apellido, que murió ya hace mucho tiempo. Es que ahora no recuerdo. De Vigas Luna. Alucinabas con ella, ¿eh? Traía un equipo, traía todos los vestidos. No sé si hicimos 8 o 10 entrevistas en el Hotel Villamagna, que ni siquiera teníamos espacio porque
También depende de la categoría de la película o tú dispones un poco más de dinero para poder algo hacer más completo. Pero estos señores venían como con una especie de armario que lo podían colocar en cualquier sitio y había un señor que la cambiaba de ropa en 2 minutos. Y salía impecable. Y para cada entrevista hecha en una sala grande, en un hotel, por muy Hotel Villamagna que sea, pero era una sala grande que habían otros clientes, y veías a la señora impecable, de cara, de pelo y de traje. Te iba a preguntar, hablando de esta cercanía que estamos comentando y este humano, tú en tu época, te estoy tratando tú, bueno, en tu Haces época muy bien en tratarme de tú. tú llamabas a los medios, porque a mí Sí. me ha hecho muchas veces Héctor que le llamabas, eso se ha perdido. Hoy en día ya no te llaman por teléfono, es todo vía mail. ¿Cómo ves eso? Eso pierde mucho la calidez. Lo primero, en el trato humano. Porque yo creo que aunque luego tú con las personas, yo reconozco que yo tenía y tengo mucho carácter. Entonces a mí siempre me ha gustado hablar directamente con la gente. Si los pudiese ver mucho mejor, porque es más agradable el trato. Que no puedo estar de acuerdo en ciertas cosas, pues no estoy, pero también se lo puedo decir. Pero eso te permite la cercanía y permite hacerle sentir al periodista que vale, que cuentas con él, que es la persona adecuada y que tú has pensado en su medio para que haga esa entrevista con esa persona. Ahora, si lo haces todo por email, y si te ha llegado el email, bien, y si no te ha llegado el email, ¿qué pasa? Además, que te quedas tú con los huecos y no cubres la información que tienes que dar. Además es que efectivamente yo no he hablado nunca contigo porque efectivamente no era mi trabajo, pero es verdad que yo creo que tienes fama de ser una persona muy, muy recta, ¿no? Sí, yo soy muy recta, es verdad. Pero es lo que dices tú, porque bueno, hablabas y transmitías. Es que si no se habla, no se puede transmitir. Entonces yo creo que eso esa esencia es lo que falta hoy en día. Es que mira, yo hablaba lo que dices tú, esto está bien, o esto no está bien, Claro. o esto no me gusta, y se dice con toda sinceridad y Vosotros fenomenal. habéis oído hablar de Carlos Boyero. Carlos Boyero es un excelente crítico de cine, es el crítico de cine del diario El País. En su época, cuando yo trabajaba con Boyero, Boyero estaba en El Mundo, estaba con Pedro J, ya venía desde Diario 16. Y a Carlos le temían la gente para llamar. Yo con Carlos he tenido pero siempre he sido clara, pero Claro, porque he sido clara, ahí está. porque he ido con la verdad, porque yo no le he estado diciendo, tenían que ver la película esta de JFK, y todo el mundo, a unos les gustaba, a otros no les gustaba, pero tú tenías que avisarle, comentarle, decirle, mira, te voy a facilitar toda esta información, pero quiero que veas la película, que la veas además en versión original subtitulada. Claro que me decía Carlos, claro, pero es que entonces hay que leer. Pues tendrás que leer, pero yo te voy a pasar información en castellano, te voy a pasar un dossier completo que te lo puedes también leer, pero que te va a dar una visión completamente distinta y entonces sí podrás hacer, aunque si no te gusta la película no pasa nada, y si la crítica no es buena tampoco pasa nada, porque ellos a veces, Exacto. es verdad que a veces en las casas los directores de marketing te dicen, no, es que claro, si esta crítica es mala, pero yo con Juan siempre le decía, mira Juan, es lo que la gente piensa, es que tenéis que respetar, porque en América les haya gustado la película, aquí no tiene por qué gustar igual. Habrá gente que sí, que le guste muchísimo, pero hay otros que no quieren saber absolutamente nada, y lo tenéis que aceptar, porque es así. Claro. Que luego en la taquilla nos responde, pues mejor para nosotros. Que no responde, ya tenéis las razones ahí para poder argumentar. Exacto. Es que si no, ¿cómo argumentas? Exacto. En esta época ahora estamos con los influencers. También, ¿qué opinas del mundo influencer? Madre Si mía. ha quitado también espacio a revistas especializadas muchas veces, pases que hay de influencers. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, que aquí, porque ¿sabes qué pasa? Hombre, me voy oponiendo un poquito al día y veo también todas estas cosas de los influencers, pero es que eso es una cosa completamente distinta, ¿no? Estamos vendiendo algo que no es real y sin embargo yo creo lo pasado ha sido mejor, al menos en ese aspecto, porque realmente tú vendías algo que era real. Esa era la realidad. Exacto. Ahora está todo, la parafernalia es muy bonita, son unas niñas monísimas o los chicos son monísimos y hacen muchos inventos porque manejan estos aparatos maravillosamente bien.
pero tú no estás vendiendo eso. Ahora Ahí mismo está. Superman, yo no sé, no he visto la promoción de Superman, he visto que se ha estrenado Superman porque lo he visto estos días, pero no me ha dado tiempo todavía de mirar, porque yo sigo mirando, a mí me gusta seguir mirando todavía estas cosas, aunque yo paso olímpicamente, porque me da, Sí, pero no puedes olvidar toda... pero no puedo olvidar porque ha Claro, sido mi vida, ha es sido tu parte vida, de mi vida. exacto, Entonces yo me he exacto. dedicado a ello y me gusta ver las cosas que hacen y digo, bueno, mira, pues van enfocando, aunque Superman ya es otra historia, porque también me gusta leer las críticas de cine y luego también yo voy mucho al cine, a mí me gusta ir al cine. Y además sigo viendo en pantalla grande. A mí esto de ver en la televisión el cine no me Nada. gusta. Eso está bien para un domingo por la tarde, que si te has quedado dormida, pues te has quedado dormida, Sí, te da pero ya exactamente lo está. mismo. Y entonces este cambio, pero claro, nos tendremos que ir adaptando, aunque ves que poquito a poco van también volviendo como si volviésemos para atrás. Porque la gente ya quiere ir al cine y Ojalá, quiere ver ojalá, Yo voy mucho a los ojalá, cines estos al ojalá. lado de mi casa que Los- me pillan donde hay ahora este centro comercial que es X Madrid. Y en X Madrid, pues a veces veo películas extraordinarias. Y es verdad que tienen unas salas muy bonitas, muy cómodas, pero claro, también ahora en las salas se come. Que eso también Ya, te ha cambiado completamente totalmente. el concepto de cine. Entonces, prefieres irte a Madrid, prefieres irte a ver a los Alphaville, a los Renoir, que por si te gusta el cine en versión original. Hombre, ya no ser que sea una película de masa, bueno, pues la vas a ver con toda la masa porque también es agradable, porque a veces la reacción de la gente también es importante. Pero es lo que hay. No, ¿Cómo has vivido este cambio? Hablabas antes que solamente estaba Televisión Española, la uno, que hablas mucho de ella. El cambio de haber solamente una televisión a todos los medios actuales que hay hoy en día, que es un los gran medios cambio. actuales ya en mi momento fue complicado tener 3 o 4 televisiones. La gran ventaja que tenía yo es que a mí mi director de marketing me dejaba ciertas ideas plasmarlas. Entonces, cuando nosotros empezamos y aparecieron 4 televisiones y cada uno venía con su equipo, Claro, 8 personas, ni sé cuántos cables, entonces eso, dices, madre no, mía. mira, vamos Claro. a nosotros a alquilar un equipo de televisión, vamos a tener, el que quiera poner detrás un afiche, que lo ponga, el que quiere traer su logotipo de su programa, que lo ponga, pero van a ser los mismos equipos y a veces teníamos hasta 3 sitios con 3 equipos distintos. Trabajábamos con Luis Mens y Quique Portilla, que tenían una empresa privada de ellos, y la verdad funcionábamos maravillosamente bien, porque se evitó el acarreo, porque nunca teníamos el horario, no podíamos hacer el horario, cumplir los horarios, porque claro, mientras levantaban todo, Claro, es ya que estaban los otros detrás. Televisión española, a veces iban 10, 12 de televisión española, 4, 5 cámaras, entonces era complicadísimo, ¿eh? Y menos mal que la casa lo aceptó y luego económicamente tampoco representaba mucho presupuesto en el global, porque luego el resultado se notaba y había más calidad. Y eso sí que se notaba. ¿Y cómo ha sido ese paso tuyo de lo analógico a lo digital? Para mí fue un poquito complicado, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que yo compartía con gente joven y la gente joven Sí. aprende muy rápido. Y entonces ciertas tareas que tú no podías hacer porque ya no porque no fueses capaz, pero que te llevaba muchísimo mucho tiempo hasta aprender. Claro, Y claro. dices, no, mira, lo haces tú y tenías gente dentro del equipo, gente especializada que te lo hacía todo, te lo explicaban maravillosamente bien. Hombre, así, a ciertas cosas ya uno tuvo que aprender a utilizar el ordenador, hacer un PowerPoint, que esas cosas nosotros no hacíamos Claro. porque lo hacían las secretarias. Pero claro, llegó un momento que dijeron, no va a haber secretaria, con lo cual tienes que aprender a hacerlo. Hoy en día ya el PowerPoint ya se está quedando ya Pues fíjate, el obsoleto, PowerPoint fíjate. ya tiene que haberse, Se ha quedado ya ya. no existe, es que ya no Sí. existe realmente. ¿Y cómo ves efectivamente lo que es la irrupción de la inteligencia artificial? Que ahora ya se pueden hacer hasta vídeos, o sea, Eso sí que me da miedo, Eso- ¿eh? Eso sí que me da miedo. eso da un vértigo, poquito de ¿verdad? Eso te da vértigo. Yo no sé si llegaré a vivirlo, pero estamos viendo cosas y a veces leo artículos y dicen, no, esto está escrito por la inteligencia artificial, simplemente le das 3 notitas y te hace lo que tú le has pedido. Y entonces toda tu capacidad, hombre, a mí me daría mucha pena para la gente joven,
Para los periodistas jóvenes que empiezan ahora, hombre, que podían leer un poquito, enterarse, Es que, ya no leen tampoco, es que ya la lectura tampoco se hombre, hace yo creo que lectura. hay cosas que un periodista tiene que hacer siempre. Y yo creo que eso el periodista Porque lo debe hacer, que es parte de su obligación. es que hay de cosas que no hacerlo. se pueden dejar de hacer. Es está que no, claro. es que no Yo deben creo que la dejarlo. herramienta tiene que ser, la inteligencia artificial para mí es una herramienta para ayudar. Eso pero es sí, que, porque te puedes solventar cosas pero, rápidas, pero tú tienes que estar bien empapado hombre, de lo que exacto, estás haciendo. exactamente. Si no estás empapado, vale, será muy, muy interesante, porque tú le pides un artículo y le das 4 o 5 puntos y te lo hace tal como tú se lo has pedido. Y además con información contrastada. Pero no es eso, porque tú entonces, ¿qué has hecho No tiene tú? personalidad, nada. Te iba a comentar, también has hablado mucho de, bueno, pues que muchas veces te hacen regalitos, de agradecimiento, bueno, yo qué sé, cosas que mandan y tal, que, bueno, también nos siguen mandando hoy en día. Pero muchas veces decías tú, pues a lo mejor es mejor un gracias. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Es que ¿Qué mira, reconocimiento? a mí yo agradecía más que luego ellos escriban y digan, oye, hemos estado, este trabajo se ha hecho excelente, he mirado el dossier que me habéis mandado y realmente se ve el resultado de ese trabajo bien hecho. Porque que me regalen a mí un muñequito de Indiana Jones, Sí. dices, pues bueno, vale, o uno de la Guerra de las Galaxias, no es lo mismo. No. A veces hace más un gracias. Una tarjeta de Arnold Schwarzenegger, de su puño y letra, que te dice, oye Teresa, muchísimas gracias, he estado encantado. O George Clooney, oye, muchísimas gracias, ha sido una tarde estupenda. O Russell Crowe, que te manda una tarjetita y dice, fenomenal, he estado encantado en España, me ha parecido, y el equipo de trabajo fabuloso. Eso te llena más que el que te regalen alguna tontería, porque esas tonterías a ti te viene como parte muchas veces del merchandising de las películas. Exactamente. Y no lo necesitas. Volvemos otra vez al tema personal, es al que tema hay humano. Justamente. Al tema es humano. que se tiene que personalizar las cosas, hacerte sentir que tú trabajas con seres humanos. ¿Qué actor te ha hecho sentir más valorada profesionalmente? Por ejemplo, George Clooney, Antonio Banderas, Anthony Banderas. Hopkins. Son personas de estas que ves que te dan las gracias porque realmente lo sienten. Jodie Foster, que te dice, oye, me encanta, qué trabajo tan bien hecho, qué esto, qué bien organizado, pero claro, te llevará muchas horas, ¿verdad? Y tú dices, pues sí, bueno, pero tengo personas que me ayudan. Dice, sí, pero personas que te ayudan, pero tú tendrás que dirigirlo, ¿no? Entonces, todas esas cosas tú valoras, ¿eh? Porque el resto... Hombre, si no te dicen nada, si simplemente, a veces yo lo he pensado, simplemente que tengan un buen comportamiento, una sonrisa, el que no estén todo el tiempo intentando pillarte algo que no salga bien, que tú dices, bueno, pero qué ganas de venir desde tan lejos para esto, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque hay gente que es así, que es como muy... Quisquillosa sería la palabra. Sí, sí. muy tocapelosa. Sí, esa sería la palabra adecuada. No la diré yo que soy mayor. ¿Qué consejo darías hoy en día a alguien que quisiera dedicarse a lo que tú hacías? A comunicadora. Hombre, pues que ame el cine, que lea mucho, que aprenda mucho, que vea muchas películas en pantalla grande, que valore todo lo que está viendo, que se empape de las biografías de los actores, pero que lo lea de verdad, que busque, que averigüe, que no se queden simplemente al comienzo, ¿no? Que eso cuesta, es muy pesado, y se hagan pequeñitos resúmenes de las cosas, que eso tú cuando vas a ver a alguien y dices, mira, pues a este eso señor, es importante, y sepas, sí, hacer pequeñitas anotaciones. Yo creo que eso no lo hace Sí, nadie, pero pequeños yo cuadernos donde tú tienes apuntado y dices, pues mira, fulanito le gustaba esto, y te separaba y preguntaba, o miraba tal cosa y te averiguaba. Ese tipo de cosas son pequeños detalles que humanizan a la persona. Humanizan a la persona. Hablando del tema de los fans, a mí eso me gusta mucho. Bueno, leí con Guppy Golder, esa fan que llegó al avión, o sea, que según llegó, luego fue al hotel, después fue al programa, porque sí, esto fue con Sigourney Weaver. ¿Con Sigourney Weaver? Sí, que tuvimos un problema, porque nosotros reconocemos, habrá gente que es muy fan, y claro que probablemente cuando tú eres fan de alguien,
no escatimas absolutamente nada. Pero es que esta persona venía siguiéndola Madre desde mía. el aeropuerto. Madre Eso que esta mía. señora venía en vuelo privado. Y todo estaba, porque ella venía, no recuerdo, era simplemente como 4 o 5 horas. Y en esas 4 o 5 horas, 2 estaban dedicadas al maquillaje Madre mía. personal suyo. Con lo cual, esas 2 horas tú no podías contar para nada. Encima, teníamos que tener una persona atenta. Era un chico joven el que le venía así, que le quería regalar, creo que si mal no recuerdo, era un cuadro, algo que él había pintado. Una escultura, ¿no? Sí, alguna Algo así. cosa así. Sí. Y estuvimos en el programa de Canal Plus, que hacía Lo más plus, Lo Más Plus, de García Señeriz. Sí, y Que era Fernando y Schwartz Fernando Schwartz, y justamente. Máximo Y Pradera. Y Máximo Pradera. Que ahí también hay otra anécdota. Sí, porque ves, bueno, pero porque Máximo Pradera es el típico periodista que le gusta sobresalir, entonces tú a veces, mira que lo haces, yo para esas cosas lo hacía con mucho cuidado, no era prepotente, iba yo en plan como pidiéndote un favor especial, diciéndote, oye, por favor, mira, esta señora parece, o este señor que fue con Anthony Hopkins, no le gusta que le pregunten de Aníbal Lecter, Es porque que esa es muy buena. son cosas pues que le son a veces desagradables, que parece que a lo largo de la cantidad de entrevistas que ha hecho siempre terminaban todo el mundo preguntándole lo mismo, y el tío, que en aquella época era un poco irritable, no contestaba bien. Entonces tú tenías que ir, oye, por favor, procura no. Pues lo primero que hizo fue ponerse la máscara de Aníbal Lecter. Y tú te quedas diciendo, de verdad, hijo. ¿Cómo gestionas eso, Teresa? Mira, yo Porque en ese momento te tienes que dar diciendo, madre mía, tierra, trágame. O sea, yo cuando salí dije, bueno, ya que el señor nos diga lo que quiera, pues iba yo con mi otra compañera, digo, prepárate que lo que nos va a caer es gorda. Y el pobre salió y me dijo, tranquilas, tranquilas, ya he visto por dónde iba. O sea, que él se dio cuenta. Y el otro, claro, cuando el otro nos miraba como diciendo, toma ya, no habéis querido, aquí lo tenéis. Y de verdad, y nosotros diciendo, madre mía. O como a Sigourney Weaver, que no le gustaba que los periodistas le den voces los fotógrafos. es verdad, es verdad. Entonces lo único que me decía, yo hago todas las fotos que quiera, pero que no griten, por favor, que no griten. Dice, porque es que me cuesta mucho, me molesta. Seguramente le producía algún problema a ella. No lo sé, o era claustrofóbica, yo qué sé, porque tampoco te dan tantas explicaciones, ¿no? Y lo primero, tú a cada uno de los fotógrafos, oye, por favor, no deis voces, ella va a hacer todas las fotos que queráis. Y en la rueda de prensa también va a hacer fotos. Y bajando las escaleras del Ritz también. Y se va a sentar si quieres, y se va a estirar y se va a poner en un lado. Madre mía. Pues nada, a voces limpias. Madre ¿Qué mía. haces? ¿Los matas? Pues no. Luego ya cuando se van dices, verdad, a todos os daba una torta y os mandaba para casa, pero... Vale, sí, Pero pues. hay que tener paciencia también. Sí, Hay que saber gestionar muy bien. ¿eh? Yo creo que esa es una de las habilidades que tenías que decir para A la veces gente era que... complicado. Claro, yo creo que porque, tener un temple ahí porque luego para... nosotros hacíamos resúmenes de todo lo que pasaba y luego lo discutíamos en las reuniones para la siguiente vez, si alguien podía decir, oye, mira, es que ¿sabes qué? Podemos hacerlo de tal... Hubo una temporada, yo no sé si pillaste, hacíamos los protocolos dentro ya de la suite real, por ejemplo, del Hotel Ritz. Entonces ya, quiera que no, parece que todo se amortiguaba entre las alfombras, las paredes, las luces, quiera que no, que tenían que saber bien cómo enfocaban. Ya estaban más entretenidos y ya no se mareaban mucho. Pero fíjate todo lo que tienes que idear. Pero son de estas cosas. Es un trabajo... Es un trabajo, pero es un trabajo bonito. Yo siempre digo que los que nos dedicamos a sea cual sea la parte de cine, es un trabajo bonito. Es un trabajo bonito. Yo Hombre, yo no escaño nada, yo estar... realmente no me puedo quejar. Yo tengo una vida muy tranquila actualmente y entonces esto me gusta enterarme de cosas porque es lo tuyo. Leo muchas cosas de cine y disfruto. Las revistas de cine me las leo de principio a fin. Estoy enterada, pero es una cosa que está ahí aparte. La conservo, disfruto y se acabó. Ya está. Y hago yo mi vida de lo más normal posible. Vamos también a comentar, porque bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Nicole Kidman hoy en día es muy, muy conocida. Pero claro, tú la llegaste a conocer cuando fue a presentar, si no me equivoco, Calma Total, en la que ella no era conocida. No. Entonces, claro,
era gracioso porque, claro, me imagino todos los medios diciendo, esta mujer, pues no la entrevistamos porque no, claro, no es conocida, no nos interesa. Mira, yo me vi con... Antes de estar con No, Tom no Cruise. no estaba con Tom Cruise. No. Tom Cruise Tiempo, todavía no lo había fijaros conocido. el tiempo. Venían de paso, porque ella venía con George Miller, y George Miller venía con ella para y con David Putnam venían para llevar todo un material a Estados Unidos, ¿no? Para un poquito abrir el mercado australiano que empezaba a florecer. Y esta señora era guapísima, era guapa, delgadita, muy blanca, era transparente de piel, pelirroja con pequitas, con un pelo rizado precioso, además muy sencillita vestida y muy dulce y muy tierna. ¿Y qué hacíamos con ella? Ofrecí a todos los periódicos, me parece que ninguno aceptó, ninguno. Luego se tiraban de los pelos. Y decidimos con Juan Falceto, dice, ¿y ahora qué hacemos con esta mujer? Digo, mira, teníamos nosotros un fotógrafo que nos hacía todas las fotografías de estos eventos, y le dijimos, oye, ¿no te importa a ti hacer una sesión de fotos con esta chica? Y bueno, pues él se trajo sus paraguas, sus cosas, y dijimos, bueno, pues hacemos esta sesión de fotos, que algún día las guardamos, que no sirven para nada, pues se guardan. Pero nosotros tenemos las fotos y ya está. Hizo la sesión de fotos, me parece que hice por amabilidad alguna entrevista de radio, pero una cosa de esta sin ninguna importancia, y también alguna pequeñita revista, pero una cosa de 5 minutos, ¿eh? O sea, porque no sabían qué preguntarle. Porque ella no era, ella es verdad que en la televisión, parece que en la televisión australiana era conocida, pero era conocida en Australia. Claro. Y es verdad que iba a rodar una película en Estados Unidos con Tom Cruise, pero a nosotros esa información nos llegó después, porque también se hubiese podido aprovechar eso. Claro. Pero como a nosotros nos llegó como al día siguiente de haberse esta señora ido, pues ya no tenía ninguna solución. La cosa es que la señora se marchó, fue amabilísima, encantadora, una chica estupenda, y cuando fue a América empezó a rodar con Tom Cruise. Terminaron liados, y en América nadie hizo fotos, les pasó lo mismo, nadie hizo fotos, porque como no era conocida, ni pensaban hacer absolutamente nada con esta señora, entonces escribieron a todo el mundo y nos escribieron a nosotros. Oye, ¿vosotros no tendréis fotos? Y dijimos, pues sí, mira, nosotros qué casualidad, menos mal, vamos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el chico que hizo las fotos, como era tan clara de piel, hizo fotos, las que estaban dentro del hotel, algunas salieron bien, pero las de fuera, que eran unas fotos preciosas en los jardines del Villamagna, salieron toda velada. Algunas salieron porque era demasiada clara de piel, muy pelirroja, y además llevaba un vestido negro de florecitas. La cosa es que era complicadísimo. Se rescataron de ahí yo creo que se rescatarían como unas 20 fotos, y esas fueron las fotos que yo no sé si José María Jiménez, se llama el fotógrafo, las seguirá, porque él tenía una agencia. No sé si seguirá porque ya le he perdido yo la pista, pero se vendieron todas. ¿No? Vamos, todas, no quedó ninguna. Fíjate, y claro, luego nos empezaron a llamar El País, El Mundo. Oye, que claro, porque es que si nos lo hubieses dicho, digo, pues si lo hubiese sabido yo, si no, pues mira, yo no lo sabía. Ofrecíamos a alguien, merecía la pena, porque la chica era muy bonita. Porque el cambio que ella ha dado, yo ya no la he vuelto a ver, pero el cambio que ha dado es que no la conoces. Era preciosa. Una de estas personas pecosas, muy bonita, con un pelo rojo intenso, pero que le sentaba todo muy bien y muy delgadita. Era preciosa, una mujer muy bonita. Y jovencita, tendría unos 25, 26 años. Era bonita. Bueno, y ya para ir acabando, ¿no? Porque yo creo que ya vamos acabando. Solamente un poco, has conocido mucha gente, muchos jovencitos, por ejemplo con Mark Wahlberg, que la noche anterior salió de fiesta. ¿Cómo llevabas eso también, ¿no? El decir, esto es gente joven? Bueno, también conociste a Christian Bale, también de jovencito, si no me equivoco. Sí, a Christian Bale yo lo conocí cuando era un niño. Christian Con 13 años, me parece, ¿no? 13 años. Sí, 12, 13 años tenía. Era un niño muy tímido. ¿Cómo has llevado, pues eso, estos actores jóvenes que a lo mejor salen y dices, ¿llegarán, no llegarán? Mira, ¿sabes qué? Porque eso te iba dando un poquito la experiencia. Con los actores jóvenes lo que hacíamos,
aunque poníamos los mismos horarios, pero ya más o menos teníamos poquito la vista y decíamos, mira, vamos a... Ya cuando los veías que se te quedaban en las fiestas, decías, se acabó ya, olvídalo, porque ya una... Es verdad que también hay que reconocer que en eso los americanos son muy disciplinados. Y aunque hayan pasado una mala noche, te pueden llegar una media hora más tarde y van bastante mermados. Y entonces, mételes café, procura un poco tú tener mano derecha con los periodistas y decir, oye, venidos todos, vamos a tomarnos un pequeño pisco labis mientras este señor, porque no vas a decir, oye, qué es que difícil eso, está un poquito mermado y no. Está de Mira, resaca. vamos un poquito, déjalo un Madre poquito mía. porque parece que se ha dormido y baja como muy apretado de tiempo, dejarle un poco que desayune y desayuna ya un poquito, que ya le tenemos el desayuno preparado y en media hora está listo, pero es complicado. O hay otros que son muy tímidos, entonces tienes que hablar con el periodista y decirle, oye, mira, es muy tímido, procura hacer las preguntas poquito directas. Ahí también interviene mucho el intérprete. También. Porque el intérprete suaviza mucho, habla con él. El intérprete además conoce bien al periodista porque llevas años trabajando. Conoce bien al periodista porque hay algunos que sí tienen bastante conocimiento de inglés. Entonces tampoco puedes ahí soltarte una parrafada o hablar mal. Y entonces decirle, oye, pues ten un poquito de cuidado, pregúntale esto. Y el intérprete facilitar las cosas y decirle, oye, sea un poquito más concreto al actor o al director. Porque hay directores también que son un poquito cerrados y son como muy de piñón fijo. Entonces, decirle, oye, abre un poquito más el panorama porque el periódico para el que escribe este señor tiene una audiencia de tal edad a tal edad y les interesa saber un poquito y tener un poquito más de conocimiento de lo que tú le estás ofreciendo. Y como se ha visto la película y ha leído tu filmografía y sabe cómo funcionas, quiere tener un poquito más de conocimiento. Te lo tienes que llevar de la mejor manera porque no puedes resolver nada. Es que es muy complicado, porque enfrentarte a ellos no te puedes enfrentar. Si vienen con agentes, tienes que tener mucha mano derecha con el agente. Y si no, ya es tu director de marketing o el supervisor de la compañía el que se encarga de llamarles aparte y decir, oye, mira, no, esto o se lleva de esta manera o tenemos que cortar. Tenemos que cortar y tú verás, porque ya te tienes que enfrentar con los de América. Sí, madre mía. Porque ya cuando nosotros tuvimos, pero bueno, porque Oliver Stone en aquel momento no era controlable, pero ya cuando venía Oliver Stone venía el presidente de la casa. Sí, Oliver Stone te dejó Y marcada. entonces ya cuando venía el presidente, a mí me daba exactamente lo mismo. Yo iba a hacer mi tarea. Tu trabajo y ya está. El otro venía y machacaba y te entraba a ti por aquí y por acá y decías, vale, di lo que quieras. Es que era muy difícil. Pero no solo para mí, porque yo les oigo hablar a mis otros colegas y les pasa lo mismo. Todos le temen, todos. Hombre, yo no sé si con los chicos funcionará de otra forma, pero con las mujeres funciona de otra manera. Y además es de estos que va a herirte. Si te puede herir, mejor. Ahora que mencionas el tema de las mujeres, ¿qué te llevas como mujer de toda esta experiencia? Pues me llevo, mira, la capacidad de las mujeres de saber discernir las cosas, pero yo creo que de los hombres también. ¿O será que las mujeres en ese aspecto, como somos muy maternales, también tú lo enfocas por ese lado y dices, igual también es que estos pobres, pues toda esta vida que llevan, toda esta parafernalia, toda esta complicación. Tenemos más empatía, ¿no? Quizá. Pero puede ser porque eres madre. Quizá puede ser. Tal vez porque eres madre. Porque si no eres madre, ya serías un poquito más... Y mira, y te dice alguien que tiene carácter, porque yo sigo teniendo carácter. Sí, ¿no? Genio y figura, dicen, ¿no? Sí, es que eso es genio y figura, eso no sé, eso sí, no se cambia. Serás así toda tu vida. Muy bien, pues yo creo que vamos a ir terminando. Deciros que el libro lo podéis comprar aquí, que tenemos aquí, bueno, pondremos la dirección en la página web. Y bueno, pues que ha sido un verdadero placer tenerte. Pues muchísimas gracias. Yo os agradezco de corazón porque la verdad es que estoy muy agradecida con todos los medios. Al final pienso que no hice un trabajo tan mal, porque toda la gente ha respondido con mucho cariño y me han tratado bastante bien.
Es que así, muchísimas gracias por haberme invitado a este sitio tan majo, que lo voy a recomendar porque la verdad es que me ha encantado. Yo creo que la gente puede venir a verlo porque no tienes necesidad de ir a Madrid. Y menos ahora que no tenemos ni metro, ni autobús, Efectivamente, ni nada, porque estamos en fatal. Alcorcón, que parece que vivimos apartados ahora de todo el mundo. No nos quieren aquí, madre mía. Somos Pues nada, como- es que así, muchísimas gracias, tanto a ti, Héctor, como a ti, Susana. Muchísimas gracias. Pues encantada, muy bien. Pues Muy muchísimas bien, gracias. muchas Hasta la gracias. próxima, Teresa. Hasta la próxima. Esperemos que haya alguna próxima. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.